Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al Enfoque. Antes de dar paso a los partidos políticos con representación en la Asamblea, en el debate, como siempre, en la entrevista previa, hoy contamos con la presencia de la delegada del Gobierno, Sabrina Moig, en su primera entrevista, creo, desde esta crisis sanitaria. Buenas noches, delegada. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues en principio me gustaría preguntarle cómo ha vivido usted a nivel personal esta crisis sanitaria, el confinamiento. El confinamiento, bueno, pues evidentemente el confinamiento lo he vivido pues con mucho trabajo, confinada en el despacho. Yo, al igual que el resto de la ciudadanía melillense y por supuesto el conjunto del país que ha estado estos duros meses, bueno, pues debido a la crisis sanitaria siguiendo o acatando estas restricciones y por supuesto las recomendaciones sanitarias, pues nosotros hemos estado de la misma manera acatando todas estas normas, pero por supuesto trabajando muchísimo para poder sacar adelante la crisis. Claro, a nivel personal pues difícil, me imagino, como todo el mundo, la dificultad de no poder ver a tus familiares, a tu amigo, de todo lo que hacíamos, ¿no?, en el día a día, pues cambiar toda esa rutina, esos hábitos y poder, bueno, pues adaptarnos a esta nueva situación, pues ha sido complicado. Pero bueno, sobre todo lo que te comentaba, mucho trabajo para poder llevar lo mejor posible la situación, tener todo dentro de lo que cabe, pues coordinado, controlado y que todos los recursos que estuvieran a disposición pues ponerlo en marcha para poder pues tener, como decíamos, la situación lo más controlada posible. A finales de febrero, creo que el día 28, hubo una reunión entre la Administración Central y la Administración Local. Pues me imagino que en esa reunión nadie preveía lo que iba a pasar. Sin embargo, usted en unas declaraciones dijo que Melilla estaba preparada frente al coronavirus. ¿Se reafirma en lo mismo, visto lo visto, y con una perspectiva ya más...? Bueno, no sé yo si esa expresión es mía, porque preparados yo creo que no estábamos ninguno. Sí que es cierto que, pues como finalmente se ha demostrado, todos los recursos, todo el esfuerzo, la coordinación que se ha tenido que poner en marcha para poder llevar de la mejor manera posible esta crisis, pues evidentemente se ha hecho, ¿no? Pero lo de que Melilla estaba preparada, yo creo que ni Melilla ni ninguno estábamos preparados para esta situación. Ha sido una situación muy difícil, aunque ya hayamos vuelto a esta nueva normalidad, lo sigue siendo, porque siempre estamos diciéndolo y además es cierto, hay que tener mucha precaución, no sabemos lo que puede pasar, tenemos que seguir acatando todas las instrucciones, todas las recomendaciones, pues para no volver atrás en todo lo que ya hemos avanzado y por lo tanto, bueno, pues como te comentaba, si bien es cierto que me imagino que no había nadie preparado, pues hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y por supuesto con muchísima coordinación entre, pues como habéis visto, el consejero de Economía y Políticas Sociales, el director territorial del INGESA y por supuesto yo misma, para que todo fuese, bueno, pues dedicado, destinado a llevar de la mejor manera posible esta situación tan complicada. En cualquier caso, es cierto, ya lo decía ayer el consejero de Economía y Políticas Sociales, los datos en Melilla son muy buenos. Es uno de los territorios en los que el contagio, o sea, no se ha propagado tanto el contagio y que los datos son positivos. Pero a mí me gustaría saber, bueno, en materia sanitaria y educación son competencias del Estado. Sigue en marcha la construcción del hospital, no sé si mantienen reuniones o se ha pensado agilizar la construcción del hospital universitario nuevo, dadas las circunstancias y en previsión de que pueda haber algún rebrote. Bueno, a ver, la construcción, la obra del hospital universitario, evidentemente, pues siguen en funcionamiento y siguen a buen ritmo, tal y como lo anunciamos el primer día que dijimos que se reanudaban las obras. Si bien es cierto que Melilla ya debería estar contando con esta infraestructura, hemos tenido 7 años de paralización del hospital y por lo tanto podríamos haber contado con él como un recurso en esta crisis, un recurso esencial y además puntero en esta crisis sanitaria, pues bueno, pues debido a lo que decíamos, a tantos años de paralización, pues ahora mismo no hemos podido estar disfrutando de él. No obstante, como bien apuntaba, el Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo porque sabemos que los presupuestos siguen estando prorrogados y que se ha necesitado otra cuantía
para no volver a paralizar la obra y, por supuesto, el compromiso con el Gobierno central está siendo, pues como se está demostrando, cada vez pues mayor, para que no nos falte ninguno de los recursos, incluido, por supuesto, pues, la construcción y la obra del hospital universitario. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que el hospital iba a estar en un tiempo previsto, se están haciendo y se están llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para que la obra siga en su funcionamiento, su normal funcionamiento, y que finalmente los melillenses podamos contar con este hospital universitario. Si bien es cierto que debido a la crisis hemos necesitado poner en marcha muchos mecanismos, estábamos abordando y viendo la situación desde muchas perspectivas, sobre todo en el caso de que hubiese pues un contagio, como decíamos, que afortunadamente no ha existido en Melilla, pero un contagio masivo, y por lo tanto tuvimos que tener esa previsión también, y por eso llevamos a cabo y pusimos en marcha el montaje de este hospital de campaña, y además, por supuesto, también con la colaboración, como decíamos, con el INGESA, con el consejero y, por supuesto, con los ministerios pues de las plantas de la residencia y del Centro de Autonomía de Polavieja, para dar mayor capacidad, como decíamos siempre, al hospital comarcal, para que en caso, pues como decíamos, que una situación muy complicada, tuviésemos los recursos pertinentes para poder pues, tratar y como decíamos, que no me salía palabra, los recursos necesarios para poder atender, a las personas en caso de que fuese necesario. Y pasamos a educación. Bueno, ya se anunció que las clases comienzan en septiembre, serán presenciales, siguiendo rigurosamente las normas higiénico-sanitarias, pero si existiera un rebrote y no pudiera ser así, el Ministerio de Educación, el MEC, ¿tiene aquí en Melilla un plan B planteado? Sí, hay varios escenarios, se han barajado varios escenarios. Es cierto que, bueno, aquí tengo que empezar diciendo que los docentes de aquí de Melilla han hecho una labor encomiable, han estado atendiendo en un tiempo récord y, como decíamos, adaptándose a esta nueva situación de una manera, bueno, pues la verdad que digna de admiración. Tenemos que recordar que un jueves los niños salieron del colegio a las 2 de la tarde, el viernes en Melilla era festivo y ya el sábado se decretó el estado de alarma, y por lo tanto, como decíamos, en ese tiempo récord los docentes tuvieron que ponerse en marcha para poder dar respuesta al alumnado de Melilla, que no quedasen desatendidos, y bueno, pues las nuevas tecnologías tuvieron un papel fundamental en esta situación. Por lo tanto, de verdad que tengo que reconocer públicamente el trabajo que han realizado. Por parte del MEC, por supuesto que se están viendo todos los escenarios. Hay 3 hipótesis, se está trabajando sobre 3 líneas, por lo que decíamos: una actividad presencial, una actividad pues no presencial y una actividad mixta, porque no sabemos cómo va a ir evolucionando la situación. Ya hace no mucho también el director provincial en una comparecencia explicó pues cuáles iban a ser estos 3 posibles modelos, pero como decíamos, estamos viendo y valorando todas las cuestiones para que los alumnos pues pudieran, o bien a través de un sistema mixto, acortar el periodo lectivo dividiendo los grupos, haciendo desdobles los grupos para que todos pudiesen tener esta actividad presencial, y todo esto se está valorando ahora mismo en coordinación, por supuesto, con los servicios centrales. Se están viendo todos los recursos, los espacios o posibles espacios de los que pudiéramos disponer. Y ahora, pues bueno, dentro de toda la situación tan complicada, también pues jugamos con la ventaja, si me permite la expresión, de ya haber tenido un tiempo para lo que hablábamos de las nuevas tecnologías, para haber tenido esta primera toma de contacto y haber podido realizar este trabajo de esta manera. Ahora sí que tendríamos preparado, lo estuvimos hablando también con la Dirección General, un plan de atención, ¿no?, online, pues obviamente con un tiempo más estructurado, con más tiempo, bueno, pues en el caso
de que tuviese que llevarse a cabo, y todas estas son las cosas que se están valorando y por las que se están trabajando. Por supuesto, siempre garantizando las medidas higiénico-sanitarias y, por supuesto, evitando todo el tema de aglomeraciones. Todo eso se está teniendo muy en cuenta, pero evidentemente también tenemos que ver, pues si estamos hablando de una etapa de infantil o alumnos ya de bachillerato, que también se llevaría, no es lo mismo unos niños tan pequeños o un alumnado ya pues más mayor, y que las normas de higiene, las medidas sanitarias, los distanciamientos pues se pueden cumplir siempre mejor, pues bueno, pues evidentemente por el entendimiento y la comprensión de este alumnado. Así que sí que se está trabajando en varias cuestiones, tanto actividad presencial, mixta o de manera telemática, pues en función de cómo fuese evolucionando y viendo todos los recursos que fuesen necesarios para garantizar pues una educación pues de calidad. Se decía también que en las clases de educación infantil y de primaria era incluso más necesario que fueran presenciales, que podía incluso, claro, de las que podía incluso prescindir los de bachillerato. Claro, ¿no? Por eso, claro, hablamos un poco al hilo de lo que decíamos, los alumnos de bachillerato pues ya tienen una edad, están más formados, son más mayores, tienen un mayor entendimiento y razonamiento, algo pues que le cuesta más por razones obvias a las etapas inferiores. El infantil es algo muy complejo, lo comentamos también cuando decidimos en la tercera fase no reanudar la actividad presencial por los riesgos que podía correrse pues yendo en un momento determinado un número importante de personas en a un mismo lugar, lo que hablábamos de evitar la aglomeración. Entonces siempre es más fácil tener esa enseñanza, por así decirlo, telemática con los cursos superiores que con los cursos inferiores. Pero como decíamos, al final, se tome la decisión que se tome, siempre va a primar pues la garantía sanitaria y que se cumpla de manera escrupulosa con todas estas cuestiones que llevamos abordando durante todo este tiempo, adaptarnos a esta nueva normalidad de la que tanto hablamos. El último sector en desescalada es el de los transportes. ¿Cree que son suficientes las medidas higiénico-sanitarias que se están adoptando en puertos y en aeropuertos? Bueno, con respecto al puerto, por hacer la distinción, sabéis que se creó una comisión también de desescalada, al igual que la vía de economía y de servicios sociales, pues con respecto a los temas portuarios estuvo presente tanto Estación Marítima, Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria, las navieras, para establecer Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y todo para establecer pues un protocolo que realizamos que garantizase, como decíamos, el cumplimiento de las medidas sanitarias y que bueno, pues evitar posibles riesgos. Hicimos una primera propuesta, se llevó a cabo un primer borrador, por supuesto también siguiendo todas las directrices y la documentación que ya se había preparado también por parte de Puertos del Estado, y lo fuimos adaptando a nuestra realidad. De esas reuniones salió, como decíamos, un protocolo donde pues veíamos la casuística, la posible situación en caso de que se presentase alguna persona con alguna sintomatología, que hubiesen unos espacios para posible aislamiento, unos circuitos diferenciados para que, bueno, pues en caso, como decíamos, que tanto en el desembarque o en el embarque encontrásemos una persona con una sintomatología, no tuviese contacto con el resto y pudiera la ambulancia ir a recogerla y hacer las primeras atenciones, pues tal y como se establece los protocolos. Por lo tanto, creo que es un protocolo bastante consensuado, en la que hemos formado parte muchísimas personas y hemos dado opiniones desde diferentes ámbitos. Próximamente quedaremos también para evaluarlo, porque decíamos que no sabíamos cómo se iba a ir también adaptando a la gente a esta nueva normalidad y en qué manera se iban a suceder los viajes. Por lo tanto, se irá evaluando y si es necesario incluir algún tipo de modificación, pues así se hará. Con respecto al aeropuerto, pues en la misma línea. Sabéis que primero mantuve reuniones con Air Nostrum para ver de qué manera se iban a recuperar las conexiones aéreas, y después, por supuesto, una reunión con el director del aeropuerto pues para hacer exactamente lo mismo que acabo de comentar, ver cuáles eran las medidas higiénico-sanitarias que se iban a llevar a cabo. Y como habéis visto, el aeropuerto pues se han instalado mamparas, gel hidroalcohólico, pantallas para la información, se ha limitado también el número de personas dentro del aeropuerto, se han puesto adhesivos en el suelo para respetar la distancia interpersonal.
Y bueno, pues en esa misma línea estamos intentando que se garanticen todas las medidas y que, por supuesto, la gente que viaje pues lo haga con unas condiciones sanitarias positivas tanto para el propio viajero como para el resto de la ciudadanía, que al final somos los que sufrimos todos las consecuencias. Por lo tanto, hay un trabajo de fondo pues bastante elaborado y creo que hemos adecuado bastante bien toda esta situación. Toda esta nueva normalidad con las medidas la hemos combinado bastante bien y espero que el resultado, por supuesto, sea positivo. Y respecto al transporte aéreo, ¿cuándo se van a retomar las conexiones con otras ciudades españolas? Madrid, Sevilla, era Granada, Almería, ¿no? Pues bueno, Madrid hoy mismo. Hoy. Madrid ha empezado ya, bueno, también dijimos que a partir del 22 de junio empezábamos a recuperar las conexiones con Málaga. En principio se empezaron con 14 frecuencias semanales, y ya nos comentaron que entre el día 1 y día 2 se iban a empezar a recuperar también las conexiones con Madrid, que en un principio no estaba dentro de la ruta, pero que finalmente se valoró y se incluyó. Madrid ha empezado hoy mismo, con aproximadamente, estaban entre dejarlo en 4 o 5 frecuencias semanales. Y ya pues también recuperamos la OSP con los vuelos a Almería, Granada y Sevilla. Van a ser en principio 5 frecuencias semanales a Almería, 4 a Granada y entre 2 y 3 a Sevilla. También han empezado algunos de los vuelos a estas ciudades. Y ya a partir del 15 de julio empezará también a operar Air Europa. Recuperan conexión con Málaga y también a partir del 15 de julio, tal y como anunciamos, recuperamos conexiones con Baleares y con Canarias. 2 frecuencias semanales a Baleares y 1 a Canarias. Por lo tanto, bueno, pues poco a poco, como decíamos, también ir volviendo a la normalidad. También decir que igual que empezamos con 14 frecuencias a Málaga, es decir, 2 vuelos diarios, ya se ha aumentado algunos días un tercer vuelo a Málaga, porque lo que querían ver sobre todo era cómo nos íbamos adaptando, cómo se iba desarrollando toda la situación y en función de eso pues ver cuántos vuelos se iban aumentando más en función de las necesidades. Y eso es ahora mismo lo que tenemos previsto y lo que tenemos programado. ¿Cómo van las gestiones para la adjudicación del contrato marítimo? Bueno, el contrato marítimo es verdad que ha sido un tema muy complicado. Ya antes de la crisis empezamos pues a trabajar con el contrato. En primera instancia quedó desierto. Yo misma me desplacé en una reunión en febrero para tratar el tema, tanto pues por supuesto con el ministro como con la secretaria general y el director general de la Marina Mercante. Estuvimos viendo varias posibilidades, empezamos a trabajar en ello, pero claro, llegó la pandemia y quedó todo paralizado. Como bien sabéis. Ya a partir de ahí, sabéis que hemos ido manteniendo varias reuniones, que hay un seguimiento exhaustivo por parte de tanto la Dirección General de la Marina Mercante como la Secretaría General, en coordinación, por supuesto, conmigo, con la Delegación de Gobierno, pues para garantizar que el transporte marítimo esté ahí. De hecho, habéis visto que en los peores momentos no han dejado de operar, a pesar de que el barco iba completamente vacío. Y bueno, ir trabajando por si en caso de que fuese necesario y mientras no estuviese vigente ningún contrato marítimo y tuviese que intervenir el Gobierno, pues evidentemente lo haría. Ahora, mientras tanto, pues se está viendo qué mecanismos que se van a llevar a cabo para finalmente ver cómo queda el tema del contrato marítimo. A la crisis sanitaria se une la económica. Hoy la directora del Servicio Público de Empleo Estatal pues daba los datos de paro. Hay 9.461 parados más, 136 más que en mayo. Sí. Y bueno, pues sí, era de esperar, ¿no? Claro, si bien es cierto que este mes hemos tenido, bueno, pues desgraciadamente esas cifras en el desempleo, por mirar también un poco el lado positivo, decir que son, con respecto al año pasado, 166, que bien apuntaba también la directora del SEPE, 166 los parados menos. Cierto que la cifra de este mes pues ha sido negativa, pero intentaremos que poco a poco se pueda ir saliendo de la crisis y que, por supuesto, también estas cifras vayan bajando, por supuesto.
Bueno, para la economía de la ciudad supongo que el hecho de que la frontera siga cerrada también afecta, ¿no? ¿Qué le parece la decisión de Marruecos de mantener su frontera cerrada? Porque parece que España está dispuesta a abrir su frontera terrestre con Marruecos, de Ceuta y de Melilla, pero Marruecos aún se resiste. Bueno, este es un tema bastante complejo, sabéis que llevamos además muchísimo tiempo abordándolo, que hay mucha incertidumbre al respecto, pero yo no lo catalogaría como una negativa de Marruecos, como simplemente ahora mismo ambos países están valorando la situación sanitaria, que ha sido muy complicada, y es una decisión bastante importante. Nosotros quizás por la proximidad, yo lo explico muchas veces en las reuniones, por la proximidad no somos conscientes del tipo de frontera que tenemos, pero es una frontera exterior. Estamos hablando de dos países que, vuelvo a repetir, por la cercanía casi muchas veces no lo apreciamos, estamos más cerca de Marruecos que de la propia península, pero nunca podemos olvidar que hablamos de una frontera exterior y que la situación sanitaria ha sido muy compleja. Entiendo que una decisión de este calado requiere muchos meses como los que han pasado, de diálogo, de ver cómo va evolucionando la situación. Es un riesgo porque sabemos que la frontera de Melilla, pues los tránsitos diarios son una cifra muy elevada. Hablamos de una población en Melilla de 87.000 personas y hemos estado recogiendo, lo sabéis, lo dijimos, por los datos que estamos recogiendo ya con las cámaras de reconocimiento facial, que llegamos entre 74.000, 70.000 y 80.000, por así decirlo, dejarlo en esa horquilla, de tránsitos diarios. Son aproximadamente 40.000 personas que entran diariamente a la ciudad de Melilla. Es un número muy importante. Claro, esas personas también retornan después a su país. Es un movimiento de personas muy grande y por lo tanto los riesgos pues son elevados, y por lo tanto entiendo perfectamente que tanto Marruecos tenga que madurar la posibilidad de la apertura o no apertura de la frontera, el gobierno nuestro también, y que entre ambos haya conversaciones. Además, por supuesto, sabéis que los Estados miembros de la Unión pues, han estado también debatiendo toda esta cuestión, y es un tema muy complejo que no solamente consiste en abrir o no la frontera de Melilla, sino en abrir o no una frontera exterior y que la decisión que se vaya a tomar que sea muy consensuada y sobre todo poniendo sobre la mesa todos los pros y los contras, porque a lo mejor por una decisión demasiado prematura pues pudiéramos tener unas consecuencias que ni Marruecos ni por supuesto España quiere. O sea que a mí me parece que este tema que se tiene que abordar detenidamente y en ello me consta que en ello están. Aún así hay fecha, parece que el día 9 España dice que abre la frontera. Si Marruecos decide también abrirla, ¿estaríamos preparados para recibir a estas personas? Claro, ahora mismo la fecha... Hay algo que también se está hablando mucho estos días y es muy importante también mencionar, que es el principio de reciprocidad, y de ahí las conversaciones. No consiste solamente en que una de las dos partes quiera abrir, y tampoco consiste, como decía, pues al final no vamos a hacer ni lo que Marruecos quiera ni vamos a hacer lo que España quiera. Vamos a intentar hacer lo que venga bien a ambos países, porque al final los que sufrimos las consecuencias somos los que estamos en los territorios próximos. Entonces ahora mismo se está todavía valorando todo. Sabéis que estamos en una época también complicada debido a la operación Paso del Estrecho, que por primera vez en mucho tiempo no se ha podido llevar a cabo, y por lo tanto pues al final, cuando se valore todo, se madure todo, yo confío plenamente en las gestiones que está haciendo el Gobierno central. Tenemos muchas conversaciones porque además la preocupación por nuestro territorio siempre se lo hemos hecho saber. Nosotros tenemos un territorio muy pequeño y tenemos unas limitaciones importantes y por lo tanto pues se está valorando todo. Confío plenamente en que al final pues se tome la decisión más acertada, y en el caso de que fuese reabrir la frontera, pues evidentemente intentar hacerlo de la manera más controlada posible para garantizar, como decíamos, pues toda la seguridad tanto de las personas que están a pie de frontera como de las personas que transitan. Y debido a ese cierre repentino de la frontera el 13 de marzo, muchas personas marroquíes se han quedado aquí varados en Melilla, y no sé cuál, y ya hemos visto pues cómo se han sucedido los acontecimientos a lo largo de este tiempo, que al final la Ciudad Autónoma, la Consejería de Economía y Políticas Sociales tuvo que confinarlo, pues todo lo que sabemos ya. ¿Cuál ha sido el papel de la delegación del Gobierno en este sentido? Bueno, yo tengo que decir que es que durante esta crisis, lo decía al principio con la primera pregunta o la segunda, no lo recuerdo, la coordinación
entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales, Ingesa y Delegación del Gobierno han sido excelentes. No se ha tomado una decisión nunca descoordinada, hemos estado continuamente reunidos y por lo tanto cada vez que se intentaba llevar a cabo cualquier cuestión siempre la hemos debatido, la hemos valorado, la hemos analizado y por lo tanto el papel de delegación de gobierno ha sido por supuesto pues, de apoyo, de coordinación, también de intermediación. Hemos hablado con los respectivos ministerios. Sabéis que con el estado de alarma todo recaía, las competencias pasaban a delegación de gobierno y todo se canalizaba a través de delegación de gobierno, por lo tanto os podéis imaginar el trabajo que se ha llevado a cabo y por lo tanto hemos intentado dar siempre cobertura, colaborar en cualquier cuestión y también tomar un papel fundamental y relevante en cuestión de conversaciones, pues para que se le pudiera dar respuesta a estas personas que habían quedado aquí en Melilla, pues como decíamos también para garantizar tanto tener una garantía sanitaria tanto para estas personas como para el conjunto de la ciudadanía melillense, que muchas veces perdemos eso de vista. Y del mismo modo muchos españoles, en este caso melillenses, se han quedado atrapados en Marruecos, al otro lado de la frontera, y no sé, está previsto que regresen en los próximos días. Se han hecho más gestiones, porque aunque sí que han regresado algunos, pero todavía quedan. Sí, bueno, a mí cuando me han preguntado en numerosas ocasiones por el tema del pasillo humanitario lo he recordado y creo que tengo que seguir haciéndolo. Cuando Marruecos anunció el cierre de la frontera aquel 12 de marzo, que se materializaba a las 6 de la madrugada del día 13, hablaba de un cierre de frontera tanto de entrada como de salida a su país. Recordamos también que el día 13 de marzo era festivo y que muchos melillenses fueron pues de turismo al desierto, a diferentes puntos de Marruecos. Y por lo tanto la respuesta del Gobierno de España fue inmediata. Yo lo primero que hice fue, por supuesto, ponerme en contacto con el Ministerio para que pudieran hacer las gestiones oportunas para que pudieran pasar esas personas, porque es que la frontera quedaba completamente cerrada. La respuesta del Gobierno fue inmediata y hubo una coordinación con ambos países y nosotros dejamos el pasillo humanitario abierto. Tengo que recordarlo como un pasillo humanitario de 10 días. Durante el fin de semana, en principio, se habló para la posibilidad de dejar el fin de semana para que todas estas personas retornaran y finalmente se alargó por un tiempo más. Por lo tanto, todas las personas que quisieron entrar durante ese tiempo pues pudieron hacerlo. No solamente pasaron personas de Melilla, sino pues del resto del territorio y también de otros países varios. Y por lo tanto sí que, como decíamos, la respuesta del Gobierno fue rápida, la coordinación también estuvo ahí, hablamos también con el consulado continuamente, nos pasaban también listados de personas que habían ido a solicitar información para saber cómo podían retornar pues, o bien a Melilla o bien a los distintos puntos en los que hacíamos referencia. Esa fue la primera medida y ya, por supuesto, pues lo que sabéis, los barcos que se han fletado para poder sacar a españoles en Marruecos y, bueno, pues vía marítima que pudieran retornar. Por esa vía también han venido algunas personas, han llegado aquí a la ciudad y por ahora pues estas son las cuestiones que se han ido haciendo. No tenemos tiempo para más. Le voy a hacer la última pregunta. Es que hablo mucho, perdona. No, yo creo que son muchas preguntas también. Lo decía hace unos días el consejero de Economía y Políticas Sociales, que al final la fiesta de sacrificio se celebra en Melilla, en Ceuta no, pero parece que se lo están replanteando. Y bueno, pues ¿cómo va a apoyar la delegación del Gobierno pues todo los preparativos que tiene planteada la Consejería? Bueno, nosotros que es verdad que el papel que veníamos realizando todos los años era por el tema de la orden ministerial. Realmente nosotros siempre hemos tomado ese protagonismo, quizás por decirlo de alguna manera, pues porque había esa incertidumbre de si pasó sí, si pasó no y la orden ministerial de qué manera. En el momento en el que el Cordero está en Melilla, bien es cierto que la delegación del Gobierno pues poco tiene que decir y poco tiene que hacer. No obstante, también pues os comento que sí que tuvimos una reunión con los ganaderos, tanto el consejero de Economía y Políticas Sociales como mi directora del área de Agricultura y por supuesto delegación si puede apoyar en lo que sea o colaborar siempre está dispuesta, pero
siempre lo vamos a hacer, colaboración máxima tanto con la consejería como con quien pues lo crea pertinente, pero creo que este año el papel protagonista pues lo tenemos que ceder a la ciudad autónoma. Muy bien, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, delegada, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Y ahora le dejamos con una encuesta, un reportaje previo al primer tema, a modo de introducción al primer tema que abordaremos en el debate de esta noche. Es sobre la frontera y la decisión de Marruecos de mantener su frontera cerrada. Ayer publicaba el diario El Español que el Gobierno de Marruecos ha hecho oficial, mediante una respuesta parlamentaria, que mantendrá cerradas las fronteras de Ceuta y Melilla al comercio transfronterizo. Solo pasarán viajeros. De este modo, la frontera dejará de ser tal y como la conocemos, desapareciendo así el comercio atípico y esa imagen de aglomeraciones en los puestos fronterizos que unen Melilla con Marruecos. Esa confirmación la hizo el propio ministro de Economía a una pregunta de un diputado del Partido Socialista Unificado. Según palabras del ministro de Finanzas, se han tomado una serie de medidas para reducir las operaciones de contrabando que representan una amenaza para la salud de los ciudadanos, que además continúa afirmando contribuyen a la depresión de un grupo de empresas nacionales y perjudican el presupuesto estatal. El ministro asimismo confirmó que se controlarán las carreteras y almacenes y el cierre de algunos pasos en los cruces fronterizos terrestres utilizados especialmente para el contrabando. Ante esto, el Gobierno de España, que tenía previsto abrir estas fronteras en Ceuta y Melilla el 1 de julio, decidió finalmente mantener cerrada la frontera con Marruecos hasta el 8 de este mes. Una decisión que el presidente de la ciudad veía con buenos ojos esta misma semana, subrayando que la orden del Ministerio del Interior, publicada el pasado 30 de junio en el Boletín Oficial del Estado, es oportuna y acertada, porque es partidario de un control sanitario antes de abrir los puestos fronterizos que cerró unilateralmente Marruecos el pasado 13 de marzo por la crisis del coronavirus. Pues por una parte bastante precavido, porque todavía puede ser que haya contagio y es una cosa muy arriesgada. Debería esperarse un poquito más por si acaso, para que no la liemos más de lo que se ha liado. No me parece bien, porque hay muchos trabajadores que dependen de trabajar aquí, o sea, muchas personas que dependen de trabajar aquí, tanto personas que estén contratadas como que no están contratadas, o sea, los que tienen los permisos de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso, la chica que trabaja en mi casa la tengo contratada y no, yo le estoy pagando y todo, pero es que necesitan trabajar, es que son muchas familias las que están padeciendo esto. Yo quiero que la abran. Afecta a Melilla, sobre todo en el comercio, porque han subido los precios aquí y bajaría. Después hay muchas familias que tienen familia allí y tienen problemas por no ver a sus familiares, padres y todo el rollo. Pero por otro, a mí no me importa que la cierren, porque me da igual, a mí me da igual, pero hay muchas personas que lo necesitan. Pero que la frontera nunca se sabe cuándo se va a abrir, porque Marruecos ya sabe usted que lo que hará. Pero que sí, me da una pena por las personas que tienen familiares allí, no por otra cosa. El comercio atípico, como ya Marruecos nos está cerrando las clavijas, pues nada. Y así estamos, dependiendo de Marruecos como siempre, que no haga la Pascua. Cosa que el gobierno ha hecho sensata, porque este gobierno es insensato, de que si no abre la frontera para los españoles entrar a Marruecos, que ellos tampoco abren la frontera para entrar los marroquíes a España. Aparte, lo que es Melilla, por la situación geográfica, nosotros beneficiamos de Marruecos en cuestión de verdura y cuestión de pescado, pero eso ya lo cerraron antes del COVID. Y si ellos cierran la frontera a traer pescado y verdura, España también tiene que tener cerrado para que entre todo el trabajo atípico que había aquí en Marruecos, de personas de limpieza, de mano de obra para la construcción, habiendo tanto paro como hay en España, sobre todo en Melilla, ¿sabes? Y entonces yo veo que si ellos tampoco lo abren, pues tampoco lo abramos nosotros para ellos. El perjuicio va al final ¿a quién? Para las personas, que son los que realmente trabajaban por 20 o 30 euros diarios que estaban trabajando los marroquíes, y ahora no cobran un duro ni de Marruecos ni de España. A mí egoístamente me parece bien. Yo prefiero que esté la frontera cerrada. De todas maneras, ellos tampoco tienen mucho interés por abrirla, se está viendo, vamos,
a las pruebas me remito. Y digo egoístamente porque sé que hay muchos comercios y hay muchos intereses comerciales con ellos, pero vamos, ellos tampoco tienen mucho interés porque no sea así la cosa. Están potenciando su comercio, está potenciando sus puertos y a la vista está también que el puerto de Melilla está casi vacío. No sé, ahí eso sería hablar mucho, darle muchas vueltas al asunto, pero bueno, a mí particularmente me parece bien. Me parece muy bien, porque en realidad yo pienso que lo que nos traía era más perjuicio que beneficio. Entonces me parece bien que lo mantenga cerrado. Si mantenemos cerrados las comunicaciones por avión y por barco, pienso que por las fronteras también. Pero avión y barco ya están Sí, pero mantenemos controles. Entonces también en la frontera, con más razón, tenemos que mantener controles también. Aparte de que es más seguro para la población y aparte de evitar un nuevo rebrote, pues me parece bastante bien. Si lo prolongasen un poco más, eso sí va a ahogar a la economía, pero es por el bien común, desde mi punto de vista. Bueno, pues esa era la opinión de algunos ciudadanos sobre ese cierre de la frontera. Ahora vamos a ver qué opinan los representantes de los partidos políticos presentes en la Asamblea. Y a mi derecha tengo a Elena Fernández Treviño, del Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Fausia. Julia Juan, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas Julia. noches, Fausia. A mi izquierda, Isabel Moreno, Partido Popular. Buenas noches, Isabel. Y junto a ella, Rachid Busián, Coalición por Melilla. Buenas noches. Buenas noches, Faucia. ¿Qué tal? Bueno, pues hemos visto la encuesta, nos hemos puesto en antecedentes, hemos visto que Marruecos finalmente decide de momento no abrir la frontera. España tampoco la abría, a pesar de existir un informe favorable de la Unión Europea en la que se dice que se señala como país seguro, entre otros, Marruecos, para poder abrir nuestra frontera con ellos. ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues si queréis empiezo yo. A ver, a mí como medida higiénico-sanitaria y como medida de precaución, pues no me parece mal, siempre y cuando, bueno, pues esté Marruecos pensando que todavía la situación allí puede ser peligrosa, tanto de entrada como de salida. Es verdad que la situación aquí está bastante controlada, pero allí todavía no, están en proceso de desescalada. Entonces, si esto lo hacen por precaución, no me parece mal. Lo que sí me parecería muy aconsejable es que, como tanto para acá como para allá, se abran los canales para que la gente pueda recuperar lo posible el encuentro con su familia, ¿no? Hay mucha gente todavía al otro lado, entonces facilitar la vuelta de esas personas que se han quedado al otro lado de la frontera en Marruecos o a la par hacer que toda la ciudadanía que ahora mismo está en Melilla y que está controlada, que una vez pasado un test o un control médico de seguridad y demás puedan ir pasando poco a poco para recuperar sus familias, para recuperar sus vidas, no me parece mal, porque es verdad que la situación de Melilla en ese sentido ha sido complicada estos meses, ¿no? Hemos sostenido una serie de recursos a personas en la calle, ¿no? Mujeres víctimas de violencia, muchas casuísticas, y la ciudad no estaba preparada para sostener a toda esta población que se ha quedado dentro de Melilla confinada, y esto, la verdad, que no solo a la economía, sino a la propia ciudad, bueno, pues a veces es casi una olla a presión, ¿no? Porque es verdad que se dan circunstancias de mamás con hijos que tienen a sus familias al otro lado de la frontera, ¿no? Madres que se han quedado a este lado con un bebé, ¿no? Situaciones muy complejas, y distintos lugares en Melilla han ido acogiendo situaciones parecidas, y ya digo que no siempre la ciudad podía abarcar. El CETI, pues el CETI está en una situación muy complicada, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo el CETI no admite nadie más, no admite ninguna persona más. Bueno, imaginaros unas personas que no pueden apenas salir de allí, confinadas, y que tampoco ahora mismo tienen permitido salir a la península por razones de seguridad. Creo que Melilla es una ciudad muy pequeña, pero está sosteniendo un tejido social en este sentido, pues que a veces da la sensación de que puede desequilibrarse o explotar por algún lado. Entonces, yo creo que sí que se podía haber facilitado, más allá de todo esto, unos pasillos de entrada y de salida para reagrupar a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que una situación es la de ahora, y otra es la situación que vivimos de frontera con todo el comercio atípico o no, que obviamente
favorecía a las empresas, pero es verdad que era una forma también de comercio, ¿no? que genera una semi-esclavitud, ¿no? para muchísimas personas. Yo he tratado mucho el tema de las porteadoras de la frontera y es un tema sobre el que habría muchísimo que hablar, ¿no? De hecho, fui a la universidad, estuve en Sevilla hablando justamente de este tema en un congreso que hubo internacional sobre diversidad y hablamos muchísimo de estas cuestiones. Entonces, habría mucho que hablar durante años de la situación de frontera y cómo poco a poco ha ido asfixiando la situación de Melilla y cómo es verdad que ahora creo que nos debemos replantear otra economía si Marruecos está en esta postura, ¿no? De no querer hacer pues una transacción colaborativa y un comercio que facilite las cosas, ¿no? Entonces, bueno, habría mucho que hablar aquí, pero bueno, como están mis compañeros esperando, seguimos hablando luego. Julia. Pues bueno, el problema de frontera tiene como 3 vertientes. Por un lado, como bien ha apuntado Elena, tiene la vertiente sanitaria y nosotros pensamos, desde nuestro grupo pensamos, que es muy oportuna la decisión del Gobierno de aplazar hasta el día 9 de julio la apertura de la frontera. El virus sigue ahí al acecho y tenemos que ser muy cuidadosos y también una vez que se pongan en marcha estos pasos fronterizos deberían de establecerse unos protocolos que incluyan mascarilla, distancia social, gel hidroalcohólico y no nos podemos olvidar de las deficiencias hospitalarias que tenemos aquí en Melilla y el rebrote es posible en cualquier momento, entonces tenemos que darle el mismo trato que le hemos dado a otros canales de comunicación con la península, pues también deberíamos de procurarlo aquí en la frontera. Desde el punto de vista humano también estoy muy de acuerdo con lo que ya ha apuntado, o sea, es una pena la división que ha habido en las familias, pero imagino como ha habido para cualquier español que tiene, porque también interprovincial nos ha costado mucho, hasta hace poco, podernos mover de un lado a otro y es una situación penosa, pero inevitable por las circunstancias del COVID. Y desde el punto de vista económico, ya es un tema que hemos traído recurrentemente aquí y nada, o sea, era algo que se veía venir, o sea, se veía venir que ya públicamente el ministro de Economía de Marruecos hablara muy explícitamente sobre el tema y diga que sí, que lo que se trata es de una maniobra de asfixia, porque ellos consideran que el contrabando perjudica a sus intereses económicos. Entonces, ya va siendo hora de que aquí vayamos retomando seriamente el planteamiento de nuevas alternativas económicas, nuevas búsquedas de mercado y ya actuemos de forma mucho más proactiva, porque esa vía ya, desde mi punto de vista, está agotada. Pensamos que todos los enfoques que tenemos ahora para retomar la economía son negativos, pero estamos muy equivocados. Tenemos también puntos muy positivos en los que deberíamos de incidir para encontrar esos nuevos nichos alternativos que no nos hagan depender tanto de la frontera, porque es una vía ya extinta. Además, Marruecos ha dicho que el paso no será comercial, será turístico, que eso deja ahí entrever también unas intenciones soberanistas, con lo de que Melilla sea como una extensión más turística de su Marina Mez y tal, que bueno, que no nos interesa, obviamente. Bueno, pues dentro de lo que decía que son nuestros puntos fuertes, tenemos unas ventajas aduaneras, fiscales, que deberían de ser la promoción de un atractivo para las inversiones que pudieran venir de la península. Tenemos unas estructuras bastante interesantes, como son Promesa, como el Centro Tecnológico, como viveros e incubadoras de empresas. Debemos de pensar en unos sistemas económicos distintos, debemos de pensar en startups, en economías virtuales, en otro tipo de economías que aquí en Melilla podíamos desarrollarlas porque ya os digo, tenemos muchos puntos positivos. Y un punto positivo para mí muy interesante que tiene la ciudad es que tiene mucha juventud, Y a esta juventud hay que darle las herramientas apropiadas para que puedan convertirse en profesionales de primer orden y para que sean en el futuro emprendedores y sean capaces de desarrollar, porque tristemente el profesional, el joven que se va a formarse como profesional en la península, se queda en la península. Y las campañas de formación, se ha invertido muchísimo dinero aquí en Melilla en formación, pero un dinero que después no se revierte, porque las cifras del paro en juventud siguen siendo muy alarmantes, muy altas. Algo hay que mirar, algo hay que hacer bien. Quizá con el MEC buscar una formación de calidad, que prepare profesionales de calidad. Pues bien, basándonos en esos puntos fuertes que tiene Melilla, deberíamos de ser muy proactivos, dejar
por lo menos no mirar como prioritaria la economía con Marruecos y mirar la que podemos desarrollar desde aquí. Ventajas fiscales y aduaneras, centros tecnológicos, como viveros y incubadoras de empresas y promesas y tal, y la juventud. Y después también, si logramos bonificar el transporte a los peninsulares, pues mira, podemos encontrar también un filón turístico, que también Melilla tiene pues esa ventaja de ser una ciudad con un patrimonio natural y arquitectónico impresionante. Isabel. Bueno, en el tema frontera pues hay varias cuestiones. La primera es que, esto ya lo he dicho varias semanas, tenemos un gobierno débil al frente de la nación y se ha notado en el tratamiento que hemos recibido por parte de Marruecos, que ha adoptado decisiones unilaterales y decisiones que han perjudicado a Melilla. Y no me parece que entre dentro de la normalidad del COVID que haya melillenses que estén encerrados en Marruecos que todavía no han podido retornar, que se abriera un pasillo unidireccional y no bidireccional, que no sepamos absolutamente nada de que se haya hecho ninguna gestión para solucionar este problema humanitario que está ahí, que yo entiendo que el Gobierno de la ciudad no tiene competencias, pero también entiendo que puede hacer gestiones y debe interesarse por estos melillenses. Y entiendo que el Gobierno de la Nación no está haciendo absolutamente nada, pero es un Gobierno débil no solo frente a Marruecos, sino que es un Gobierno débil frente a la Unión Europea, porque también España ha solicitado que se tenga en cuenta el criterio de reciprocidad a la hora de abrir fronteras con Marruecos, y la Unión Europea ha desoído al Gobierno de la Nación. Por tanto, no tiene ningún peso, vuelvo a repetir, frente a Marruecos ni frente a la Unión Europea. Considero también que es importante, desde el punto de vista sanitario, que haya ya una previsión del momento en el que se vaya a abrir esa frontera, porque nosotros tendremos una responsabilidad con todo con una frontera tan permeable con la de Melilla, con todo ese tráfico de personas que pueda llegar a generarse. Tiene que haber más test, tiene que haber una serie de pruebas y una serie de protocolos que tienen que estar implantados. Lo mismo si realmente se diera un paso decidido en materia de turismo, que yo ya lo defendí hace 2 semanas, que el Gobierno debería de hacer un plan de choque en materia turística donde convalidara la salud pública con el turismo, que es tan necesario ahora mismo para el comercio y la hostelería de nuestra ciudad. Y para eso es necesario también pues tener un importante protocolo en materia de salud pública, invertir en materiales, invertir en test. Estoy de acuerdo también en lo de los yacimientos de empleo. Nosotros dejamos cimentado todo el tema de empresas de base tecnológica. ¿Qué ha hecho el Gobierno desde que está en el poder? ¿Qué ha hecho el actual Gobierno en ese sentido? ¿Qué gestiones se han hecho? ¿Perdón? Es verdad que qué pena que eso os quedara todo a medio hacer, porque de verdad nosotros quiero a mi ciudad. Yo no he interrumpido, Julia, tu intervención. No he interrumpido tu intervención, pero es un trabajo que se dejó hecho. Melilla Intec, la apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación, las ventajas fiscales también para hacer atractiva. De hecho, se asentaron varias empresas de juego online en la ciudad y se había abierto un camino, pero no se ha escuchado nada más, no se han hecho más gestiones en ese sentido. Nosotros, claro que estábamos abriendo un camino porque estábamos viendo venir lo que podía ocurrir con Marruecos y se estaban abriendo nuevas vías de mercado, pero lógicamente hay que seguir trabajándola y hay que seguir haciendo esfuerzo. Y nosotros ahora no estamos en el Gobierno, estamos en la oposición y estamos haciendo nuestra labor fiscalizadora de oposición y debemos de pedir explicaciones a quienes están en el Gobierno y quienes tienen que continuar la labor que se empezó o no continuarla. Es que a lo mejor ahora el señor Busián nos dice que en vez de empresas de base tecnológica van a apostar pues por hacer el aeropuerto intercontinental. A lo mejor plantea esto, pero ¿qué plan o qué alternativa hay por parte de este Gobierno? Nosotros trazamos unas líneas, ustedes las pueden continuar o pueden tirar por otro camino. Ese es el camino. Pero lo que está claro que respecto a Marruecos tenemos un Gobierno de la Nación que no está dando la cara por los melillenses y un Gobierno en la ciudad que está adoptando una clara actitud pasiva ante un problema humanitario muy grave. Bueno, yo creo que la intervención de cada una de mis compañeras, de Julia, de Elena y de Isabel, y que nos sirva de precedente, me quedo con parte de cada una de ellas, sobre todo la reflexión. Yo creo que puedo de alguna manera meter en un cóctel pues algunos aspectos positivos que las 3 compañeras han planteado, pero independientemente de la incertidumbre sanitaria en la que todos estamos inmersos y la Unión Europea
ha establecido que a lo mejor Marruecos es uno de los posibles países que en las próximas semanas se puede restablecer esas conexiones fronterizas, yo creo que hay que de alguna manera valorarlo con optimismo. Valorarlo con optimismo porque en este caso en la ciudad de Melilla es cierto que, además, a nadie se le escapa que para entender muchas veces nuestro presente hay que conocer parte de nuestra historia. Y yo creo que la ciudad de Melilla, lamentablemente, no se ha conseguido reinvertir, en este caso, en los últimos años, sobre todo porque cuáles son esos yacimientos de empleo, cuál es ese modelo de ciudad. Hay mucha actividad económica esporádica que dependía de la frontera, muchas familias melillenses que vivían alrededor de ese comercio transfronterizo. No me gusta llamarlo contrabando atípico, aunque se pueda catalogar así, pero intento darle esa lectura positiva, sobre todo por muchas de esas familias melillenses que gracias a esa actividad económica esporádica, pues muchas de esas familias han subsistido. Y eso evidentemente muchas familias están pendientes, no solamente en este lado de la frontera, sino en el otro. Es cierto que a partir de ahora, por ejemplo, Marruecos, justamente esta mañana leía de que iba a inyectar aproximadamente 800 millones de euros para la creación de pymes o de microempresas a través de una serie de créditos para intentar potenciar esta zona del norte, que además que esta zona del norte por parte de Marruecos históricamente ha sido olvidada por esta población autóctona magí que siempre por parte del reino marroquí no siempre por momentos ha sido bien vista. Además todo el mundo recuerda los sucesos de Alusema, ha sido una región un poquito más reivindicativa con respecto a derechos sociales, derechos educativos, desarrollo, y por eso de alguna manera en Marruecos el hecho de expandirse económicamente por esta zona también es una cuestión más política y geotécnica que no solamente lo que se puede hablar de desarrollar esta parte del norte de África. Pero yo creo que la ciudad de Melilla tiene que ver esa relación transfronteriza siempre como una oportunidad. Estamos condenados a entendernos. Evidentemente, a lo mejor cuestiones migratorias, cuestiones sanitarias, evidentemente por momentos han tensado las relaciones entre ambas ciudades, pero inclusive Mariano Rajoy y actualmente Pedro Sánchez, la Casa Real, las relaciones al alto nivel siempre nos la venden como idílica y entiendo que es así. Recuerdo que el rey emérito, el antiguo rey, conocía al rey de Marruecos como su hermano, por decirlo, usando ese coloquio. Yo creo que el hecho, si perdemos esa hermandad, pues de alguna manera yo creo que nos equivocamos. Yo creo que, como he dicho anteriormente, estamos condenando a entendernos, sobre todo teniendo en cuenta que la creación de puestos de trabajo, el desarrollo de ambos puertos, porque el hecho de que tú puedes pasar por el paso marítimo y simplemente con alzar la vista ve a la izquierda los medios logísticos del puerto de Melilla con el del puerto de Brinsá, a pesar de que el puerto de Brinsá tiene menos limitaciones, y se ve la gran diferencia, sobre todo el hecho del movimiento de mercancía. Pero yo creo que Melilla tiene mucha oportunidad, y como ha comentado Julia, como ha comentado Elena, también Isabel, y yo creo que hay que buscar pues potenciar esos mercados. Además, Melilla te puede dar esa seguridad jurídica que muchas empresas, el hecho de asentarse en otro lado de la frontera, aquí pueden montar de alguna manera su centro logístico o la matriz de la propia empresa. ¿Vaya a apoyar entonces la ampliación del puerto? Yo creo que, además el otro día lo dijo el propio presidente, yo creo que ampliar el puerto y de alguna manera un nuevo concepto de un aeropuerto internacional, porque si cerramos la frontera desde un punto de vista comercial, habrá que ofrecer ese polo de atracción turística al otro de la frontera con un aeropuerto internacional. Te parecerá descabellado, pero en otros puntos del planeta se han desarrollado aeropuertos internacionales y a partir de ese aeropuerto se han podido de alguna manera expandir otro tipo de yacimientos de economía y de empleo. Yo creo que estamos condenados a entendernos, independientemente de que de alguna manera que habrá que buscar otra fórmula. Es cierto que el comercio transfronterizo típico ha estado muy denigrado en los últimos años, sobre todo con una especie de esclavitud comercial, y muchas de esas mujeres hay que recordar que han conseguido mantener a su familia durante años gracias a ese comercio transfronterizo, a pesar de esa carga. Mirar al pasado no nos vale de nada. Por eso ahora tenemos que mirar, centrarnos nada más que en lo que nos viene. Por eso yo creo que cada uno de los puestos fronterizos en los últimos años no se ha hecho lo suficiente por parte del Ejecutivo anterior. No quiero hablar de herencia, y eso que esta mañana hemos hablado bastante de herencia, pero también, por ejemplo, el anterior ministro también de Exteriores, el señor Margallo, si no recuerdo mal, hablaba de un nuevo puesto fronterizo entre Barrios Chinos y Farjana. Se han quedado también muchos proyectos a medio hacer que también un poquito hay que ser autocrítica. Yo creo que hay que mirar el horizonte con cierto optimismo, buscar una nueva fórmula para poder entendernos. Bastante. Bueno. Y porque a lo mejor pasa porque las relaciones comerciales se retomen a través vía marítima, Ratchid, de un lado a la frontera a otro. Estoy contigo, pero no puedes olvidar de que el desarrollo de la ciudad tiene que desvincularse de alguna forma de Marruecos,
porque yo creo que tenemos que aprender de la experiencia, y nuestra experiencia es no hay que obviar a nuestro vecino. Yo creo que hay que mirar. No, por supuesto. Yo he escuchado, hay que mirar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo creo que hay que tener altura de mira. La diversidad está al gusto, creo que. Tenemos que incidir en esos puntos y en nuestras propias estrategias, nuestros propios yacimientos. Pequeñas manufacturas, farmacéuticas, lo que sea que se pueda dar aquí, que ofrezca ventajas fiscales para las empresas, que sean atractivas, que le demos seguridad jurídica, que le demos ventajas, todo, o sea, y tenemos que apostar seriamente, porque me parece muy bien, o sea, todas esas buenas relaciones con Marruecos, mantenerlas, y si podemos reabrir o reactivar de alguna forma un fluido comercial, aunque sea otro tipo de comercio más. Por ejemplo, la decisión que ha tomado España de decir, yo no abro hasta que Marruecos no abra. Chapó, yo creo que es una buena decisión, porque yo creo que ahí España da un paso hacia adelante, porque dice, bueno, yo podía abrir mi frontera el 1 de julio, pero he visto Marruecos, que es mi principal vecino, no abre hasta el 8, pues yo no voy a abrir hasta el 8. Y me parece una buena actitud. Rico y enriquecido, que potencie su economía. Han pedido que Europa hiciera lo mismo y Europa no ha hecho caso al Gobierno de la Nación. Pero debemos de plantearnos seriamente, ya te digo, un futuro económico que dependa de nosotros exclusivamente, sin apoyarnos en Marruecos. No, lo que al 100%. Aunque también es verdad que eso debe ser bilateral, Rachi, porque es cierto que, claro, que el diálogo y crear puentes está muy bien, pero siempre que tenga a un vecino que esté dispuesto a, ¿no? Y no que te dé la sensación de que cada vez va cerrando o va como desconectando, ¿no? No podemos quedarnos a esperar a ver qué pasa. No, claro, pero es que no solamente hablamos de relaciones comerciales, hablamos de relaciones culturales, de relaciones sociales. Sí, por supuesto. Y yo creo que eso creo que no hay que cortar. Una cosa no quita la otra. Claro, ni mucho menos. Pero Marruecos siempre se le ha conocido como la eterna o el eterno país en vías de desarrollo, que no termina de consolidarse, pero sobre todo en esta parte, porque a lo mejor si tú te vas a ciudades como Tánger, Casablanca, Rabat, Fez, no envidian por momento algunas. ¿Cómo no vamos a mirar a Marruecos si la mitad de la población de Melilla tiene familia en Marruecos? Claro, o sea, es que a Marruecos tenemos que mirar desde muchas formas, pero económicamente tenemos que buscar otras vías. Pero yo creo de verdad que a lo mejor tenemos el concepto de Marruecos de solamente de esta parte norte, pero yo creo que parte más pobre desde... Claro, porque digamos, ¿no? Sí, quizás la más... Siempre que los vecinos, las familias... Porque son los que están en continuo contacto con Melilla. Pero tú te ves, por ejemplo, Tánger o Casablanca, son ciudades cosmopolitas, de donde te ves y te encuentras todo tipo de colectivos, de todo tipo de estratos sociales, y yo creo que hay que quedarse también con eso, y de alguna manera Melilla puede ser responsable de que esta zona también se desarrolle. Por ejemplo, el otro día también hablaba igualmente un economista, también relacionado con el Ministerio de Finanzas de Marruecos, donde decía de que Melilla tiene una oportunidad siempre y cuando no se cerrase del todo ese comercio transfronterizo, porque en esta zona de norte todavía mucha gente que vive en el campo acude a la ciudad y eso cambia su hábito de consumo, el nivel de vida aumenta y va buscando otro tipo de productos. Yo creo que Melilla aún tiene esa oportunidad. Al final, pero lo que está claro eso es que dentro de una realidad con la situación social, que tenemos, que es lo que nos preocupa. Esto ya no depende ni de Melilla ni de España, porque estamos al albur de lo que disponga Marruecos y eso es lo lamentable, que es que no hay una relación bilateral. Ahí tienes la razón. Estamos al albur de lo que disponga Marruecos y eso es lo que no puede ser, porque claro, es lógico que sería positivo para la ciudad mantener relaciones comerciales, qué duda cabe, pero ¿en qué condiciones? Bueno, ¿con qué reglas? Yo creo que ¿en qué momento? partiendo de que hay que dejar cualquier tipo de hostilidad, sobre todo por el otro lado de la frontera también, yo creo que a partir de ahí... Pero nosotros eso no lo discute nadie. Lo que sí se reivindica es que hay unos melillenses encerrados en Marruecos que llevan meses y quieren pasar a Melilla, a España, a su país. Pero ¿sabe a mí lo que me da miedo por el momento? Escuchar a algunos vecinos melillenses en la encuesta diciendo... Me da igual que la cierren. Yo creo que no podemos llegar a esas conclusiones. No, pero yo creo que son personas que no pasan a Marruecos, que no tienen interés insignificante. No te creas que es tan reducido, ¿eh? No creas que es tan reducido. Pero que son personas que a lo mejor pues que no viajan a Marruecos, que no tienen interés comercial y desde pero hay el punto mucha de gente vista más de la personal, que nos imaginamos que no va a Marruecos o que nunca ha cruzado la frontera. Claro. Y lo que dice Rachi es verdad que mucha gente es de esa opinión. A mí me da igual, por mí que cierren. Y de hecho creo que un señor ha dicho, a mí personalmente me da igual, pero entiendo que hay melillenses que tienen familiares y que por otros intereses pues que sí. Pues tampoco sería sana una ciudad encapsulada y que no, vamos, claro, tampoco es sano y no lo quiere nadie. Que hay una interconexión. Pero ahora cuando se vaya a abrir la frontera, que no sea un riesgo para la salud pública. Eso tiene que estar por delante de cualquier cosa. Tienen que haber protocolos y tienen que ser de una aplicación exhaustiva. Porque sería muy peligroso para Melilla que hubiera un rebrote y además con una frontera abierta, el hospital, nuestro
centros sanitarios, que ya lo han pasado muy mal. Pero bueno, también se ha abierto el puerto y el aeropuerto. El riesgo está por todos lados. Claro, porque ahora mismo está llegando turismo internacional a España. Son factores que suman. Primero es que el riesgo está ya tiene sus protocolos y no es lo mismo el flujo fronterizo, que sabemos lo que puede pasar, que el del viaje de un avión. Y que hay que adoptar las medidas no a posteriori, sino ya sabiendo lo que hay, pues tenemos que tener una hoja de ruta marcada. El flujo fronterizo me imagino que no será como decíamos en el reportaje, como lo conocíamos antes. De hecho, el comercio... yo imagino que no, pero de todas formas será mucho más importante y mucho más multiplicado que el que nos pueda venir en un barco. Y control habrá, supongo, después de las que está cayendo, no creo yo que nadie... Date cuenta que hay muchas familias que viven de la economía de aquí y van a querer acceder a sus trabajos. El puerto y el aeropuerto de Melilla van a ser zonas críticas también, sí, cuando empecemos a viajar de forma más fluida, y ahí vuelvo a insistir, tiene que haber un control importante, porque los melillenses pues van a viajar, van a ir a Málaga, Almería, está pasando Madrid. Ya en toda España, porque sí, pero que van a empezar, se van a ir abriendo más rutas, se van a ir abriendo más vuelos, claro, que va a haber más comunicaciones. Perdiéndole miedo. Esto va a aumentar progresivamente, ya está pasando, pero que va a ir a más. También, es que pero yo creo que natural. igualmente, además, por ejemplo, el consumidor medio marroquí, yo siempre lo catalogo como presumido. Les gusta venir aquí y comprar en tiendas caras, y muchas de las tiendas, las empresas y comercios subsisten gracias a ese consumidor medio marroquí presumido. Cierto. Y luego también hay muchos melillenses que ya sea por ocio, el hecho de cruzar la frontera, la costa mediterránea del este litoral marroquí, el hecho de cruzar la frontera para visitar a lo mejor una ciudad Deberíamos turística. de cuidar muchísimo a ese tipo de turista, porque ese tipo de turista que nos viene de Marruecos, el que viene en coche y que presume de comprar los comercios de Melilla, se deja mucho dinero en los comercios de Melilla. Así que nosotros podamos también salir, claro, porque eso pasa muchísimo. Evidentemente habrá que conjugar luego seguridad sanitaria, seguridad personal, seguridad ciudadana, y yo creo que parte de una buena relación transfronteriza que espero de alguna manera dejar la vida política yo, irme a la otra vida, que Marruecos y España con Ceuta y Melilla las relaciones sean lo más normales posibles. Y además, lo que te he comentado, que es preferible que la zona que tengamos cerca de circulante a Melilla sea una zona rica. O sea, siempre nos traerán cosas mejores unos vecinos ricos que pobres. O sea, sí está muy bien y que prospere y que tengamos muy buena relación pero obviamente tenemos que hacer, en el sentido que lo que hemos hablado, cuidar muchísimo sanitariamente, por lo menos hasta que tengamos una vacuna, ese acceso en la frontera, y por otro, desarrollar otros yacimientos económicos. Pues yo creo que otra pieza clave importante, y que el otro día me congratuló escuchar al presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, retomar el tema, la ampliación del puerto, porque realmente nosotros vamos a tener un puerto competitivo al lado, y era un proyecto que realmente estaba encaminado a que fuera anterior al puerto de Marruecos, pero aún así, aunque ese puerto esté, no quita que nosotros podamos presentar y continuar ese proyecto, que es muy importante para la ciudad, que ya estaba presupuestado y que estaba para culminar, y es una lástima porque se iban a crear muchísimos puestos de trabajo, se iba a desinstalar empresas del centro que iban a ir a la zona de ampliación del puerto, y en definitiva pues le iba a dar una visión pues más industrial a la ciudad de Melilla, más con un efecto multiplicador desde la perspectiva económica. A terreno industrial, o sea, se formula como terreno industrial o industrializable. Pues son muchas ventajas económicas, pero y además el puerto está trayendo un tráfico para el comercio no interno. Era un proyecto era un proyecto del Partido Popular, pero estaba avalado por todo tipo de entidades económicas, incluso hasta las asociaciones de vecinos se les presentó el proyecto. Es totalmente distinto, Isabel. Pero ese proyecto no hay que abandonarlo, ese proyecto es importante para Melilla. Si se convierte ese terreno... Hay que hacer un estudio de recorrido de eso. Un estudio de recorrido de ese proyecto. Los proyectos están hechos, estaba ya de hecho... Pero con otro panorama, Isabel, no con este. Con otro panorama discrepo elegantemente, porque sé que había una maqueta, un proyecto supuestamente ambicioso, pero lo más importante creo que nos faltaba, que era el estudio de viabilidad económica. Eso es lo que quedaba pendiente. Creo que Isabel, la información, y además creo que ahora mismo sabes que tenemos buenas relaciones con la autoridad portuaria. Pero, Rachi, pero me consta de que el estudio de viabilidad, porque el hecho, ampliamos... Estaba el convenio pendiente de firmarse con una consignación presupuestaria que ya se mostró,
para los 300 millones de euros de pero comenzar. Lo que dice Rachi, lo que yo decía cuando decía lo del recorrido, era la viabilidad económica, es que tú no puedes hacer una inversión millonaria ahí de un proyecto millonario y que luego eso no tenga ninguna viabilidad, ¿no? Hay que hacer un estudio, pero que ese estudio de la está relación del puerto con todo el estudio mercado, de impacto ¿no? medioambiental, estudios pero que llevan años. Medioambiental es algo, esto es otra cosa. Estamos hablando de mercado. No, estoy diciendo que estaban hechos ya todos los estudios, sino el económico me consta de que se ha preguntado, se ha rebuscado. Entonces, ¿para qué iba a estar preparado el convenio? Lo que quedaba era firmar el convenio. Que no existe porque cuando se produce el cambio de gobierno, se lastra ese convenio y no se firma. Isabel, el panorama es otro, que hay que resetearse, de verdad te lo digo, que es que había muchísimo volumen de movimientos de contenedores porque había una mercancía que llegaba para ser exportada. Sí. Claro, bueno, pero es que eso ya no está. Hablando y lo único que está entrando, de Melilla, por favor, lo único de que está potenciar entrando las ventajas fiscales de Melilla, que Melilla sea un puerto franco, interno. que es otro de los ahora, ¿con qué recorrido económico en una ciudad como esta? Que se hace terreno industrializable y se pueden invertir en manufacturas, en otro tipo de cosas. Es que, claro, estamos hablando de un proyecto ambicioso que ya estaba llegando a su fin, que estaba consignado en el presupuesto general del Estado. Pues mira, ahora mismo habría un puerto enorme sin actividad. Sí, ahora mismo habría un montón de puestos de trabajo creados para crear ese puerto, porque eso no se hace de un momento a otro. ¿Qué rentabilidad? Para morir, para que luego eso ¿Qué muera? es lo que soportaría? ¿Qué actividad soportaría? Pues, Melilla, ciudad destino de cruceros, por ejemplo, que ya se había hablado con la compañía más importante del mundo, pues sí, y había un acuerdo también con ellos. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Amén de que las campañas que se pueden hacer para potenciar y dar publicidad a todas las ventajas fiscales que tiene nuestra ciudad, amén de que es un territorio de seguridad jurídica frente a Marruecos, donde podíamos presentarnos pues, con una visión bastante atractiva, con un puerto moderno y rentable para la ciudad, por supuesto que sí. Pero claro, la mercancía hay que querer y hace falta voluntad política, y la voluntad política no está en el gobierno de la nación. Hace falta voluntad política y cabeza y sentido común. Todo eso está hecho. Porque la aduana comercial con Marruecos está cerrada y los pasos fronterizos por eso mismo hay que buscar otra para alternativa. El comercio atípico de porteadoras están cerrados. Entonces, cruceros, bueno, tampoco creo que la ampliación tenga que ser tan escandalosa, sería una pequeña. Pues para es una parte del proyecto, claro, es una pequeña parte. Una pequeña parte no, que hacer Melilla una ciudad turística, eso es dinero para que se quede en la ciudad. Pero es dinero Isabel, para estamos la hablando, es dinero para el comercio. Estamos hablando de la ampliación del puerto. Pues pero, si no amplías el puerto no puedes hacer nada. Del puerto. No, pero claro, el hecho de ampliar el puerto, luego hay que tener en cuenta algunos factores, porque como bien ha comentado Julia, de si ampliamos el puerto queremos atraer a lo mejor nuevo tipo de productos o porque tenemos sentado determinada industria, pero luego te das de bruces con una frontera cerrada. Claro, el producto nunca sale, es decir, muchos empresarios se quejaban, es decir, era más difícil el trayecto del puerto a la frontera de Briensar que el hecho de importar un barco desde China hasta el puerto de Melilla, y muchas veces se quedaban, es más, muchos empresarios comentan de que el producto que le ha llegado de terceros países y de la península están yendo a Marruecos vía Málaga, es decir, sobre todo porque tenemos cerradas las comunicaciones comerciales con el otro lado de la frontera. Si no sabemos a qué vamos a destinar parte de esa mercancía que nos llega, ¿para qué queremos un puerto más grande? Por ejemplo, la ampliación del puerto. En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se plantea, independientemente del coste, llevar Endesa al puerto, llevar la incineradora al puerto. Es que eso está dentro, eso está en el proyecto de ampliación del puerto, no es una cosa que hayáis inventado vosotros. No, ni mucho menos. He dicho que eso se puede conjugar, evidentemente, con la creación de nuevas pequeñas industrias manufactureras, como puede ser, yo que sé, conserva de pescado, porque tenemos de la frontera, pero de hecho, si queremos ampliar el puerto, traer no ese va a faltar crucero, el pescado. Ya parece. Hazme caso. El hecho de ese crucero, ¿qué hace? Ese es crucero más, no, esos cruceros. No, esos cruceros, que por cierto, que llegaban unos cruceros y se encontraron aquí que muchas veces la Fundación Melilla Monumental había cerrado su museo de los últimos fines de semana. No, anecdótico, por favor. No, digo yo, no, digo yo. Eso es la experiencia. Si no tenemos ese enlace de Fundación Melilla Monumental, frontera,
puerto. Idea turística también. Exactamente, yo creo que son todos los factores. Comercios abiertos, porque creo tú no que puedes tenemos hacer que ser muy cuidadosos. Melilla Monumental, un domingo ¿se va a mantener con vosotros, Melilla Monumental? Yo hablo del concepto de Melilla la Vieja. No, pero pregunto, ¿Melilla Monumental sigue con el Gobierno del Cambio o pasa como con el Instituto de Escultura? Yo cuando hablo de Melilla Monumental, hablo de la marca, hablo de Melilla, hablo de esta foto que Melilla tenemos todavía en el estudio. Hablo de eso. Pero Melilla Monumental es una fundación, es un organismo, ¿va a seguir o no va a seguir? No, pero yo creo que lo que Rachi comenta... No, pero es que yo estoy preguntando una cosa. Sí, no, es sobre todo el tema de tener qué idea de Melilla queremos, ¿no? Que entonces que haya un recorrido, que haya un mapa de ruta, lo que no se pueden hacer proyectos millonarios y que luego sean estancos o queden muertos o obsoletos. Una idea turística pero proyectos millonarios que quedan muertos o obsoletos porque el gobierno del Partido Socialista no le da vida. Pero vamos, porque nosotros aquí en Melilla no tenemos viabilidad. autopistas ni tenemos autovía y se habló muy claramente con Madrid de estas son las autopistas de Melilla y nosotros tenemos que apostar por esto, para enriquecer nuestra ciudad, para que tengan un proyecto económico, para crear puestos de trabajo, para hacer un efecto multiplicador. Una idea de puerto comercial. Y se hablaba pues de un proyecto muy ambicioso con muchas aristas, que a lo mejor hay algunas que comparten desde CPM, otras no, pero que ahí está y que a día de hoy está muerto, porque es que no hay visos de que se vaya a sacar para ni una parte, ni media parte, ni nada. El puerto con el y ahora apellido mismo, comercial, con la situación económica de la ciudad, tampoco nos podemos permitir el lujo de renunciar a todo este tipo de proyectos. A la ampliación del puerto con el apellido comercial, porque lleva el apellido comercial, hoy por hoy hay que ser flexible, es inviable. Que no tiene recorrido. Yo no lo veo económicamente. Además, Melilla se tiene que traducir, se tiene que convertir en otra cosa, se ha comentado antes. También habrá que ver con otros gobiernos cómo se establecen esas relaciones bilaterales con Marruecos. Pero de todas maneras, que Melilla sea un enclave turístico de cruceros sería una muy buena noticia para la ciudad. Vamos a ponerle ampliación del puerto turístico o ampliación del puerto... Lo tienes que ampliar igual. Industrial o zona industrial, pero puerto comercial... Es atractivo para los cruceros que vienen. Hay que crear ese atractivo. Es un poco lo que decíamos la semana pasada cuando hablábamos de la idea de turismo. O sea, pero es que nosotros tenemos una joya en nuestra ciudad. Con billetes, claro. Pero esas joyas muchas veces han estado desaprovechadas. Lo hemos dicho muchas veces, la fundación de Fundación Melilla Monumental, o sea, las funciones de fundación se han quedado a un 10% de las que aparecían en su estatuto, es decir, recoger un patrimonio real, protegerlo, venderlo, explotarlo, hacer un diseño de ciudad, todo eso ha faltado. Entonces a veces me da la sensación de que funcionamos como a parche y creamos grandes ideas y quimeras, pero que no están avaladas luego por buenos cimientos. Buena idea y quimera, pero vosotros, por ejemplo, este año para Melilla Monumental, que desaparecía, y creo que tú te quedabas las competencias o funciones o actividades, llevabas un presupuesto ridículo para hacer el mercado medieval. Que nos comentabas que no sabía si sería medieval, renacentista, otra cosa. Melilla Monumental, la idea inicial pero te quiero decir de este gobierno que era que no solo no se continuaba con Melilla Monumental como fundación, sino que además la dejabais vacía de presupuesto. Porque no es que se disolvía como fundación, es que esa era la idea. Claro, no es que la dejábamos pero es que la actividad estrella, digamos, no se iba a llevar a cabo, o se iba a llevar a cabo de una forma muy pueril, porque el presupuesto que había no estaba a la altura de los mercados. Yo creo que a lo mejor, maldito momento que he dicho lo de la Fundación Monumental cuando me refería a lo que era la ciudadela, porque yo he dicho el tema de la ampliación del puerto, digo ampliación del puerto, Melilla la Vieja, centro turístico, centro de la ciudad, gastronomía, Melilla cultural, diversidad, Melilla frontera. Os digo otra cosa también, pero, la ciudad también, un tema muy importante para el turismo es la limpieza, y la ciudad está muy sucia. Está sucia por todos lados. Digo que es un tema muy importante. Bueno, de todas formas, mira, cuando y le podéis preguntar a cualquier melillense, se podéis hacer una encuesta la semana que viene y os lo van a decir. Desde aquí le pido a Elena campañas de concienciación, o sea, instructivas y formativas para la ciudadanía, porque a veces de vergüenza ya no... Yo de verdad que lo de los equipos de limpieza, yo los veo y los veo trabajar, pero es horrible cuando sales. Yo creo que no hemos aprendido nada en el confinamiento nada. en muchos de los sentidos. Mira, porque yo pensaba por momentos de que iba a ser un antes y un después en esa conciencia colectiva, de la playa pero el ser humano... de Orcas Coloradas y donde han estado los coches, porque pasó los perretes por ahí por las noches, no os podéis imaginar la de porquería que se queda en cada hueco de cada coche. Por muchos medios que tú pongas, por favor... tenemos que ser todos. Claro, lo mismo que hemos sido súper mega responsables con el confinamiento, con las mascarillas,
vamos a intentarlo Mira, ser un poquito limpio. limpio. Hay una imagen que el otro día sacaba Gelaya y creo que otra asociación ecologista, donde recogían fotos de lo que era el polígono industrial, pues con todo tipo de basura. De basura. Pero por Es todo que eso no aparece solo. Pero por eso digo yo, con una frontera cerrada, ¿y esta basura de dónde sale? Por ello yo creo que no solamente hay que culpar por momento a un determinado comercio transfronterizo para decir que la frontera crea pues suciedad alrededor, molesta a los vecinos, que sí es cierto. Pero yo creo que también... Actividad sancionadora. Primero educador y luego sancionador. Claro, Sí. exactamente. Educativa. Yo creo que ahí tiene que ese binomio, primero educación Sí, y luego sanción. sanción. Y yo creo que educativa será, desde esta consejería y sancionadora también desde medio ambiente, que ya será quien tenga las porque competencias. yo creo que independientemente de que se esté en la oposición o se esté en puestos de responsabilidad de gobierno, a todos nos gustaría ver una ciudad limpia, pero creo que a cada melillense, yo creo que en cada melillense está esa responsabilidad de alguna manera mantener la ciudad limpia, verdad, porque eso también es por la atracción, por lo turístico. Claro, a veces ves gente que va conduciendo en el coche, abre la ventanilla y tira lo que sea por la ventana, sea una lata, sea un paquete de tabaco, lo que sea un cartón de leche. Lo que sea. Y otros hándicaps, aparte de que la ciudad esté sucia... Vamos terminando y cambiamos, ¿no? Si no nos quedamos es aquí. la bonificación de los transportes para los residentes. Vamos a ser también claros, no podemos hacer una Melilla turística, por mucho que programemos, por mucho que hagamos rutas, por mucho que tengamos planificado, si tenemos unos billetes de unas comunicaciones carísimas, carísimas, carísimas. Desde el gobierno central es de donde se debe de empezar a mover esto, desde los parlamentarios, los senadores. Sí, ahora mismo es donde tenemos que rentabilizar que es caro bien hasta para los propios melillenses, porque además lo del contrato marítimo clama al cielo. Sí. Lo del contrato marítimo clama al cielo, no tiene justificación. Estamos hablando, sí, pero bueno. No tiene justificación. Bueno, cambiamos de tema, pero, porque ya voy... Sí es cierto, que sería importante, sería importante que el Gobierno recapacitara en las partidas presupuestarias destinadas a bonificar el Breve, transporte Isabel, por favor, y aumentarlo que no nos da tiempo. para que puedan venir no residentes a Melilla, porque vuelvo a decir, esto es una cuestión de presupuesto, no de parlamentarios nacionales. Bueno, parlamentarios nacionales las subvenciones parlamentarios, no os preocupéis, que están defendiendo las subvenciones, dinero para Melilla y están haciendo su trabajo. Pero esto es una cuestión del presupuesto de la ciudad, que se ha rebajado todavía aún más esa partida. Y estoy diciendo que habría que hacer un esfuerzo presupuestario, porque eso es importante para la economía también. Eso parchea, pero no arregla. Parchea, pero no arregla. Traer a personas a Melilla que consuman. Parchea, pero no arregla. Y antes tú estabas diciendo eso también. Vamos a ver, pero eso es un volumen, es un volumen de viajeros. Pues depende de cómo se plantee. Yo estoy hablando de hacer algo ambicioso, de verdad. Yo en ese sentido, y no ambicioso tengo... es limitado. Yo digo, limitado yo, por ejemplo, no tengo ni la experiencia ni la trayectoria política de los senadores y del diputado por Melilla que ahora mismo representan a nuestros vecinos en el Congreso de Diputados y en el Senado. Pero yo creo que no están sabiendo hacer política. Es que se están poniendo dramáticos, no están aprovechando ni la ocasión ni de alguna manera atizar al PSOE. Porque yo soy el señor Otazu y yo me subo al hemiciclo del Congreso de los Diputados y en lugar de hablar de Macedonia, con todo el respeto a Macedonia, yo ahora mismo de Macedonia solamente pienso que es una ensalada de fruta. Yo lo que quiero terminar porque yo soy ahí como melillense, yo soy como melillense. Ha hablado de los melillenses que están encerrados en Marruecos. Yo me subo sobre el hemiciclo y monto un pollo, con perdón de la expresión, con respecto a los transportes de los residentes que me sacan en el intermedio, en otros programas. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que salir y reivindicar este tipo de conexiones de manera dos representantes en el Senado también. Que vuelvo a decir que el 75% fue un logro nuestro. Pero una propuesta nuestra. Isabel, que la señora votó en contra del 75% a propuesta del Grupo Socialista. Es cierto. Sí, es cierto. El Partido Socialista de Canarias hace una propuesta donde excluye el barco, con lo cual Ceuta no tenía ningún interés político, era una propuesta incompleta y se le dijo que aceptaran la enmienda. No quisieron aceptar la enmienda, hicieron una moción más completa a los intereses de Ceuta. Hemos metido el transporte hace media hora que me has dicho, espera Isabel, ya está, hablamos. Si no me dejáis sin cambiar. 75% por una moción del Partido Popular donde contemplaban todas las necesidades de los melillenses. Y esa es la verdad. Perjudicado los melillenses. El voto negativo es falso.
Isabel, porque vale, ya está. esa moción no contemplaba los intereses de los melillenses, no estaba incluido el Se barco. votó en contra, sí. No estaba incluido el barco. barco. Bueno, responde. Vamos a pasar a transporte, venga, tema transporte. Votó en contra Isabel, también. tema Ceuta votó transporte, en te contra responde también. No, es que hay que García. informarse antes de hablar. No, creo que va a plantear otro tema o algo. Sí, vamos a Quería dejar plantear el el tema del borrego, que finalmente, bueno, pues ya se dijo hace unos días que en Melilla sí se va a celebrar la fiesta del sacrificio, que la Consejería de, bueno, la Ciudad Autónoma, el Gobierno de la ciudad, está trabajando en un documento para evitar aglomeraciones el día de la selección, recogida y sacrificio del animal, y Ceuta había dicho que no, y parece que ahora se lo está replanteando y parece que sí van a celebrar la fiesta del sacrificio. Este año, por supuesto, no entran los corderos de Marruecos, va a ser como otro año y bueno, no sé, ahí dejo el tema sobre si la puedo mesa. empezar, la labor del consejero de Salud Pública me parece correcta. La verdad no se le puede criticar nada, había unos informes y basándose también en los puntos de vista de los técnicos de la ciudad, él ha visto que, pues, que se podía hacer. Quiero decir que en este sentido y por Melilla, pues afortunadamente estamos nosotros en la oposición, que somos responsables, pero si llegan a estar estos señores en la oposición, creo que se habría montado una guerra santa impresionante. Se repetirían las imágenes del señor Aberchán, el señor Busián, el señor Mojatar, acompañados de múltiples miembros de Coalición por Melilla, encadenados en la frontera y reivindicándole al Gobierno de la ciudad que qué gestiones se habrían hecho para que pudieran pasar los borregos a Melilla, para cumplir con sus tradiciones religiosas. Seguramente. Y son esos borregos los mismos que se mandan a Libia, los mismos que se mandan a países islámicos y no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros siempre hemos defendido. Este año esta teoría vale porque están en el Gobierno, pero hubiéramos visto esa imagen, quizá con la diferencia de que no como en años anteriores, sino que hubieran ido con sus mascarillas a encadenarse, o como diría el señor Castro, con sus máscaras o mascarillas, y tendríamos a la señora Rojas también con su cartelito de los 4 sencillos pasos para pasar a los borregos. Y estarían recriminándole al Gobierno una responsabilidad en un tema de salud pública. Y estarían manipulando nuevamente y jugando con los sentimientos religiosos de una parte de la población de Melilla en un tema muy sensible. Entonces, me alegro por ese lado, porque claro, al estar en el Gobierno cambian los planteamientos, afortunadamente, y espero que cuando se reviertan no nos encontremos otra vez conflictos de este tipo, de estas cuestiones de índole religiosa, donde se intenten dinamitar una población, dinamitar la buena convivencia de los melillenses por cuestiones religiosas y introduciendo elementos políticos que no tienen ningún rigor y que no tenían que haber estado nunca y que han dado lugar a situaciones muy lamentables en nuestra ciudad y a enfrentamientos muy lamentables. Y el hecho de que en las sedes de Coalición por Melilla y en las sedes del Partido Socialista se hayan estado repartiendo reclamaciones como caramelos es una absoluta barbaridad para ir contra un Gobierno al que criminalizaban, para ir contra un Gobierno al que responsabilizaban, y era por un tema de salud pública también. Era por un tema de salud pública. Pero bueno, afortunadamente nosotros apoyamos que se celebre, como no puede ser de otra manera, que se celebre la festividad y nos alegramos pues que de la buena gestión que ha hecho en este caso el consejero de Salud Pública. No sé si el realizador te podrá archivar cuántos minutos Sí, llevamos de ahora programa, me lo dice. porque más o menos casi 50 minutos y ha salido la verdadera esencia del Partido Popular y de la señora Isabel Moreno, Mohamed. Es que, porque me resulta curioso que un miembro de su partido había invitado a la mitad de la población legítima española, que quiera Melilla más que cualquier miembro de su partido, a pasar una celebración fuera de su tierra. Partiendo de esa premisa... No te he interrumpido, respétame. Sí. Partiendo de esa premisa, que un miembro del Partido Popular invita a la mitad de la población melillense, española, a pasar su festividad fuera de su tierra, partiendo de esa premisa, yo creo que se ve realmente cuál es el sentir y la mano izquierda del Partido Popular con esta polémica. Tú hablas de encadenar metafóricamente hablando. Yo creo que el hecho de poder defender un derecho fundamental y de celebrar una festividad con total libertad es algo que haría una y otra vez, porque así lo siento. Se había quitado? Por si favor. eran traer borregos de la península. Por favor, yo como ahora. No te he interrumpido. Yo que lo he vivido de primera mano, simple y llanamente, porque la delegación del Gobierno, por entonces, y la responsable de Salud Pública tenían el mismo color político, lo que se pedía, simple y llanamente, que habilitara
como servidores públicos una instalación pública para que el animal pudiera llegar a esa explotación ganadera de destino. Es más, el ¿Por informe... qué no la habilitasteis vosotros el año pasado? Por favor, no me interrumpa. Es demagogia. No me interrumpa. ¿Qué pasa? Justamente cuando se deniega el paso del cordero marroquí desde un lado de la frontera a otro, el veterinario alega como única causa de no poder importar el cordero que no se puede identificar la explotación ganadera de destino. Y eso ha sido bajo el mandato del Partido Popular, bajo el mandato de un delegado del Gobierno que por momento de verdad iba en contra de los propios intereses de los melillenses. Porque una festividad, porque el Eid el-Fitr, ¿Y la señora el Montt Hanukkah, también va en contra Navidad, de los intereses de una parte de la población? el hecho absolutamente Que la señora de Montt ser lleva unos cuantos agnóstico, años. yo creo que eso es lo que enriquece a la ciudad de Melilla, esa diversidad. Y la forma de celebrarlo, si de alguna manera tú tienes un marco constitucional y una legislación sanitaria y de alguna manera medioambiental y sobre todo relacionado con el Ministerio que te permitía en este caso poder importar el cordero marroquí, eso no es cierto. Se establecieron todos los mecanismos No es administrativos perturbados, legales o alegales, para que el cordero no se pudiera importar aquí a la ciudad de Melilla, porque la única justificación, insisto, del veterinario en su fecha fue ese. Pero bueno, yo creo que en este caso hay que aplaudir la decisión de Moja, porque en este caso el compañero del Grupo Socialista evidentemente ha tenido sentido de ciudad. Y si de alguna manera su propio equipo técnico le asegura, dentro de las medidas sanitarias, que se pueda celebrar una festividad, yo creo que solamente hay que quitarse el sombrero. Y en ese sentido, yo creo que ha habido un apoyo ya. Por eso mismo, yo creo que hay que hacer una lectura... Nosotros apoyamos, vosotros no habríais apoyado. Sí, hay que hacer una lectura positiva, porque en este caso, yo creo que en el año 2017 no teníamos el COVID, pero sí teníamos a Paz Velázquez y el señor Barcani. No teníamos el COVID, pero sí teníamos... Y en el año 18 tenían a Sabrina Mock, que el problema era Barcani dimisión, pero, y con Sabrina Mock no pasaron. Y luego entraron ustedes al gobierno y tampoco han pasado. Y tampoco dice usted que se querellaron contra Paz Velázquez y han perdido la querella. Mira, tampoco lo dice. Una y otra vez, es más, pero hay que reconocer, mira, el señor Eduardo de Castro, la señora Dunia Almansuri... Señor Eduardo de Castro nunca se ha pronunciado sobre el tema de frontera. La señora porque Dunia ese hombre siempre se ha puesto de perfil en los temas importantes. El señor Eduardo de Castro, la señora Almansuri y el señor Mohamed Mohan, del Grupo Socialista, se fueron los tres cogidos de la mano un avión desde Melilla a Madrid para intentar desencallar la situación. Y el Grupo Socialista... una foto de postureo. El Grupo Socialista, junto con la delegación... Y Dunia mintió después. No mintió, Dunia mintió, dijo, por sí favor. se puede pasar. Pero, y luego favor, cuando nos dio el informe, salió que no se podía pasar. Yo sé que incomoda cuando se cuenta la verdad, pero no eso no interrumpa. es la verdad. Pero yo me quedo con... En este caso, si quiere hablar de la foto, yo me quedo con la foto de Moja, de Eduardo de Castro y de Dunia Almansuri, porque acudieron a Madrid a intentar solucionar el problema del cordero. Y ahí, delegación de alguna manera, invitó a que un representante del Grupo Socialista también acudiera a Madrid para intentar, de alguna manera, que la festividad se pudiera celebrar. Es cierto que no había un punto de inspección fronteriza, y en este caso, el Partido Popular nos mintió descaradamente en el año 2017 cuando dijo de que había establecido, porque el hecho de llegar al cordero hasta la frontera y que te digan de que te van a requisar un animal sin darte un papel a cambio, yo creo que estamos hablando de asuntos relativamente graves. Pero yo creo que en este caso ahora mismo tenemos que presumir, porque en Ceuta están presumiendo de que en Melilla se pueda celebrar la festividad. Vamos a quedarnos ya con eso. A partir de ahora, esto tiene un recorrido judicial, lo que pasó en el año 2017. A partir de ahí, perdieron. Ahí no. Está archivada. La causa judicial está abierta en el Tribunal Supremo. Si está abierta, Me parece que está usted muy equivocado. Pero eso yo no quiero. Muerto. Yo quiero simplemente. Eso está muerto. Yo quiero, en este caso, lanzar un mensaje, yo creo que de normalidad a los melillenses, que gracias a que la evolución sanitaria y los buenos datos en la ciudad de Melilla de alguna manera han permitido de que de alguna manera podamos salir a la calle, retomar cierta normalidad, y si de alguna manera el consejero alega de que se pueda celebrar una festividad con la importación de ese cordero peninsular, a lo mejor otro escenario sería bien diferente si la frontera estuviera abierta. Tú no sabes cuál hubiera sido la postura del grupo de Coalición por Melilla. Con la frontera cerrada o abierta, habríais montado una guerra santa, ya te lo digo yo. Vamos, te lo digo yo y cualquier melillense. ¿Sabes por qué? Porque Mira, en este caso, lo que ha dicho el compañero Moja, dijo, vamos a asegurar la celebración con todas las garantías sanitarias posibles de Eid
el Fitri. Y a partir de ahí, en este caso de Eid el-Kebir, y a partir de ahí yo solamente tengo que arrimar el hombro junto con él para de alguna manera que la festividad sea posible. Lo que no puede ser es Si que hubiera... vosotros os habéis dedicado a estigmatizar. Vamos a dejar que intervengan, Bueno, quedan 5 minutos. El debate muy Julia. polarizado. Yo voy a decir un par de cosas porque Julia tenía interés en matizar alguna cosita. 5 Yo minutos creo nos queda. que es muy positivo, en eso están de acuerdo los dos, yo también estoy de acuerdo en la actitud que ha tenido el consejero Mohan desde el principio, lo ha tenido clarísimo, porque además entiende que es una fiesta familiar y que no se va a poner en riesgo la salud y que eso se puede controlar y, bueno, evitando las aglomeraciones. Creo que lo ha tenido cristalino y me parece muy bien su postura y creo que Ceuta se lo está pensando precisamente porque Mohan lo tiene muy claro, ¿no? Y me parece muy positivo esto. Creo que es una fiesta de familia, creo que es una fiesta más que representa la multiculturalidad de Melilla y a mí me gustaría que no se polarizara siempre tanto el debate, ¿no? Porque al final creo que se pueden construir puentes escuchándose y entendiéndose, no siempre estar dinamitando la escucha mutua, ¿no? Y convirtiendo esto en lo que no debe ser, que es justamente una guerra de culturas o religiones, cuando en realidad no debe ser así, ¿no? Claro, pero cuando polarizamos la postura y entendemos solo y vemos solo nuestra posición, Isabel, tendemos a dinamitar esos puentes también y a no entender lo que Rachi, por ejemplo, también te estaba explicando, ¿no? Que nos parece muy bien la gestión, lo que no nos parece muy bien, nada bien, son los postulados que se han mantenido en años anteriores. Bueno, pero lo que Rachi ha dicho antes de que personas de esta ciudad se tuvieran que ir a celebrar su fiesta fuera de Melilla y tal, el escenario que se habría comprensible, producido, ¿no? Si estuviera un gobierno del Partido Popular con este tema, que hubiera sido muy lamentable. No se hubieran encontrado a un diputado de coalición por Melilla, y creo que del PSOE tampoco, alabando al consejero o consejera de Salud Pública del PP. No lo hubiéramos encontrado. Y que de todas formas, desde 2018 en delegación de gobierno está Sabrina Moz, y desde 2019 vosotros. Pues, hombre, Julia, es importante cumplir la legalidad, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos en eso estamos. Julia. Bueno, voy a ser breve porque siempre me pilla el tiempo. Por más que corro, siempre lo llevo detrás. Que sí, que es triste que el tema se haya polarizado y politizado. O sea, os lo digo claramente. Es triste que un tema religioso, familiar, de celebración se haya convertido en esto. A mí, desde nuestro grupo pensamos que lo que deberíamos de incidir en estos días es que el precio del cordero deberíamos de estar muy vigilantes porque se ha encarecido mucho durante esta crisis del COVID los precios de cualquier producto que tenemos al consumo, recordemos mascarillas, Vienen corderos de la península, de acuerdo. Deberíamos de estar vigilantes y pedir que se arrime tanto el hombro desde la ciudad autónoma como por parte de los ganaderos, ¿vale? Bien a través de subvenciones del transporte de estos animales a los ganaderos, para que ningún melillense musulmán se quede sin poder celebrar su fiesta religiosa, porque no tiene la opción de Marruecos, no tiene la opción de acceder a un cordero barato. Y no todo el mundo puede gastarse 300 euros en un cordero. He leído por ahí que para evitar aglomeraciones, para evitar en los puntos calientes de elección y recolección de los corderos y tal, para recoger los corderos, se van a diversificar, se van a ampliar las carpas. También he visto que el año pasado tuvieron esas carpas una ocupación de un 4%. De 3.100 animales se sacrificaron 120. Realmente pensamos que esas carpas se podían seguir manteniendo en un número parecido al del año pasado para mantener más distancia entre tal, y ese dinero que se iba a destinar a ampliación de más carpas se podía destinar para subvencionar desde la ciudad autónoma el coste de los corderos para que todo el mundo pudiera acceder a ellos. Era lo único que quería decir. Hemos terminado, ya hemos llegado al final, justo en el tiempo. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí y a ustedes muchas gracias. Les esperamos aquí el jueves que viene. Buenas noches y que descansen.